Hola, buenas, ¿cómo están? Presento aquí lo que será un video medianamente extenso. No es fácil sintetizar la historia de todo un milenio en la Mesopotamia, porque, bueno, ahora a diferencia de la prehistoria, contamos con miles de documentos escritos que nos permiten conocer muchísimos más detalles de la vida de la sociedad en esta región de la Mesopotamia. En el presente video nos concentraremos en el tercer milenio y aquí en esta primer diapositiva nos acompaña de fondo la imagen de uno de los objetos más importantes de este tercer milenio, que es el estandarte de Ur, donde tenemos, entre otras cosas, escenas de fastuosos banquetes. Este objeto fue encontrado dentro del complejo de las llamadas tumbas reales de Ur, cuestión que abordaremos en diapositivas posteriores. Comencemos primero con espacio y tiempo. En el caso del espacio, vamos a concentrarnos fundamentalmente en lo que es la Baja Mesopotamia, el sur de la Mesopotamia, y fundamentalmente en su parte más meridional, que es el territorio que se llamaba Sumer o Sumeria. La mayor cantidad de los documentos escritos para el tercer milenio están escritos en lengua sumeria y proceden de algunas de las ciudades más importantes del sur de la Mesopotamia. Todo el tercer milenio está dividido en distintos periodos. Tenemos un primer periodo bastante grande, el del llamado dinástico temprano, que va aproximadamente del año 2900 al 2350, que es un periodo que continúa a lo que ya vimos del periodo Uruk. Tras el final de la cultura material Uruk hay una breve fase, aquí en Mesopotamia conocida como Yendeb Nasr. La pasamos rápidamente de largo, pero a los efectos que nos interesan representa una continuidad, ¿no?, de elementos locales y que después pasan a formar parte de la cultura material, repito, de este protodinástico. Se llama protodinástico, dinástico temprano, porque efectivamente a partir del 2350 se produce la unificación del todo el territorio bajo una sola dinastía, la dinastía de Akkad, y la expansión de esta unidad política que por eso muchos llaman el Imperio Acadio. Luego del Imperio Acadio también sucede otro periodo de descentralización, que es el de la tercera dinastía de Ur, de lo cual voy a hablar en diapositivas siguientes. En lo que respecta al protodinástico, aquí tienen ustedes las distintas fases en las que se subdivide. Repito, Sumer o Sumeria es el territorio más meridional de la Mesopotamia. En el territorio central de la Mesopotamia, en torno a la región donde el río Tigris y el río Éufrates se acercan a aproximadamente 50 kilómetros de distancia unos con respecto a otro, esta región se conocía con el nombre de Akkad. Y las poblaciones que habitaban esta región hablaban no sumerio, sino una lengua semita o semítica, que es el acadio. A partir justamente de la dinastía de Akkad comienzan a aparecer también muchos documentos escritos en esta otra lengua. La lengua semítica del acadio y el sumerio no tienen absolutamente nada que ver en términos lingüísticos, no tienen ninguna relación. Y sin embargo, las poblaciones que hablaban estas dos lenguas interactuaron de forma permanente a lo largo de toda la historia de la Mesopotamia y fundamentalmente del tercer milenio. Y si bien, repito, el grueso de las poblaciones del centro de la Mesopotamia hablaban acadio y en el sur sumerio, también se constata la presencia de personas que hablaban sumerio en el en el centro de la Mesopotamia, más allá, y también muchas personas que hablaban y tenían nombres acadios en el sur de la Mesopotamia, en la parte de Sumeria. Pero, repito, si uno se basa en las tablillas, en los documentos escritos, la enorme cantidad de los documentos que se encuentran bien al sur, como por ejemplo en Ur, en Lagash, en Uma, son
documentos escritos en lengua sumeria. Ahora, si uno se va más al norte, a la región de Kish, a la región de la propia ciudad de Akkad o Akkadé, que era la capital de esta dinastía, allí los documentos aparecen escritos en acadio. Según los documentos con los que contamos, para todo este periodo protodinástico, dinástico temprano, eh, abunda la mención a distintos reyes de distintas ciudades. Aparentemente cada ciudad tenía su propio rey. Aparece siempre la institución de la realeza. Y no solamente nombres de reyes, sino listas de reyes. A veces encontramos las listas de reyes relativas a alguna ciudad específica o una compilación de distintos reyes de distintas ciudades. Un documento famosísimo es la lista real sumeria, que en realidad es para fines del tercer milenio, está la compilación desde el inicio de los tiempos, cuando la realeza descendió del cielo. También se menciona en ese documento el hecho que hoy aparece mencionado en la Biblia, el diluvio universal, así que es un documento muy interesante. ¿Cuál es el problema con la lista real sumeria? Y que ordena a todos estos reyes como si uno hubiese sucedido al otro de forma unilineal desde el comienzo de los tiempos. Sin embargo, cuando uno después consulta otros documentos del período, encuentra que muchos de estos reyes en realidad eran contemporáneos unos con respecto a otros. Mientras que uno gobernaba una ciudad, otro gobernaba otra ciudad y para colmo se peleaban entre ellos. Uno de los documentos más tempranos que hacen referencia a enfrentamientos militares es la estela de los buitres del rey Eannatum. Y aquí también podemos conocer en estos distintos documentos la mención a distintas deidades, pues cada una de estas ciudades tenía un templo más importante, una deidad patrona o un dios patrón. Y dentro del panteón sumerio encontramos algunas deidades que se destacan por encima del resto. Es el caso de los tres dioses Enlil, Enki y Am, y por esto mismo las ciudades tenían un prestigio religioso y por esto mismo político superlativo en relación al de otras ciudades. Aunque las ciudades hegemónicas solían variar muy rápidamente unas con respecto a otras y nunca ocurrió una unificación política durante todo el protodinástico, a no ser salvo los últimos años inmediatamente previos a la dinastía de Akkad, al imperio acadio, sino que pareció prevalecer una autonomía política de cada una de estas ciudades y por esto mismo muchos cuando hablan de este periodo hablan más bien de ciudades-estado. En videos anteriores hemos hablado mucho de templos. Los templos característicos del sur de la Mesopotamia, sus más antiguos antecedentes los podemos encontrar ya en el período Ubaid, durante el Calcolítico temprano. Y luego para el período Uruk tenemos el crecimiento enorme de estos edificios y toda una serie de complejos administrativos vinculados a ellos. Ahora, en el protodinástico comienza a aparecer otro tipo de edificios que en los textos escritos recibe el nombre de Egal en sumerio o de Ekalum en acadio, que hoy traducimos como palacio. En realidad la traducción literal más precisa sería casa grande, pues era el lugar donde residía aquella persona a la que llamaban también hombre grande. Este hombre grande era el líder político, ¿no?, de la ciudad y recibe distintos títulos dependiendo de las ciudades en cuestión. El más común es el lugal, pero también puede aparecer con el título en, que tiene una carga más bien religiosa, así como también el título ensi. A su vez, el significado de estos títulos varía también con el transcurso de los siglos. Este hombre grande suele ser representado como un personaje fuerte, vinculado justamente a la guerra, y también como un hombre justo y capaz, extraordinario, por donde se los mire. Su familia constituye una dinastía y el lugar donde viven, esta casa grande, se convierte en el centro del poder político, ahora secular. Aquí tenemos algunos ejemplos de plantas de complejos palaciales, por ejemplo en la ciudad de Kish, pero aquí después en la parte superior tenemos un dibujo de la Acrópolis de Ur, ya para la tercera dinastía de Ur, donde se combinan
edificios religiosos y también palacios. Es en esa región donde estaba ubicado las tumbas reales de Ur, a la cual ya hemos hecho mención y después vamos a hablar más adelante. Si bien cada uno de estos reyes gobernaba una ciudad, existía también una suerte de ideología del imperio universal. Esto lo pueden encontrar aquellos que lo lean en el texto de Mario Liberani, en la cual, digamos, un rey podía llegar a conquistar otras ciudades y así lograr el dominio del mundo conocido, que era el sur de la Mesopotamia, prácticamente para esta época. Y los templos obviamente siguen existiendo, pero ahora, en términos políticos, en una situación subordinada. Dependen de las autoridades políticas de cada una de las ciudades. Aunque esto no quiere decir que hayan perdido sus prerrogativas y sus funciones económicas y sociales, que se mantienen e incluso se incrementan también con el correr de los siglos. A pesar de lo anterior, siempre ha predominado, eh, tanto en los manuales de historia como en los documentales, e incluso en la propia disciplina de la asiriología durante largas décadas, la idea de que en realidad estas ciudades-estado eran en realidad ciudades-templo. No solamente, digamos, porque el centro simbólico de la ciudad era el templo, sino porque el templo tenía una enorme cantidad de tierras que las administraba de distinta manera. El conjunto documental más rico y provechoso que se analizó en su momento y que dio lugar, ¿no?, a este modelo de la ciudad-templo a comienzos del siglo XX son las tablillas de Lagash, una ciudad bien al sur de la Mesopotamia, las tierras del templo de la diosa Bau. El grueso, la mayor parte de esas tierras eran cultivadas por todo un personal que dependía del templo. Eran las propiedades del el sumo sacerdote. Otra parte de esas tierras era entregadas como prebendas a los altos funcionarios. Y después los altos funcionarios las explotaban de la manera que creían más convenientes. Y después una proporción menor era entregada en arriendo a particulares que pagaban una renta y después aprovechaban los frutos de su trabajo. Ahora, ¿qué es lo que sucede con este modelo? La pregunta es, ¿quién cultivaba estas tierras que no dependían directamente del EN? Vemos que hay trabajadores estacionales que trabajan en determinada parte del año, pero que de algún lugar deben venir. Es decir, que más allá de las tierras del templo, había también otras tierras donde vivían familias, muy posiblemente comunidades, que escapaban entonces de esta manera a la administración del templo. A partir de hurgar en estos detalles, para la década del 60 en adelante, comenzó a ponerse en seria duda realmente el modelo de la ciudad-templo, eh, no diciendo que el templo era poco importante y no tenían muchas tierras. No, no, todo lo contrario, el templo era muy importante, tenía muchas tierras, pero había más tierras y había una población que no trabajaba para el templo o que a lo sumo trabajaba en determinada parte del año. Población libre, quizás población campesina de los alrededores. Por lo tanto, a partir de la década del 60 en adelante, comienza a pensarse, por un lado, las grandes instituciones, templos y palacios, y por otro lado, bueno, poblaciones independientes de campesinos con sus propias tierras, con sus propios medios de producción, que tienen relación obviamente con las grandes instituciones, pero no es una relación permanente y no es una relación de subordinación total y absoluta para con, por ejemplo, el templo. Documentos como los anteriores nos permiten conocer los pormenores de la agricultura sumeria, que siempre fue una agricultura caracterizada por una altísima productividad, basada sobre todo en el cultivo de cereales, principalmente cebada, estrechamente vinculada con la cría de ganado menor, con el pastoralismo de cabras y ovejas, y también caracterizada por una fuerte planificación y una coordinación. Eh, Aquí yo traigo una imagen que extraje de un manual para nivel superior, ¿no?
muy famoso de Postgate, la Mesopotamia arcaica. Si bien la imagen no se ve del todo claro, algunos detalles podemos advertir. En la parte superior tenemos un corte transversal de lo que sería un campo sumerio. Vemos que allí el canal con agua circula a mayor altura que los campos a sus costados. Fíjense que hay primero en la orilla una suerte de pequeño montículo y después hay palmeras, esa es la parte del jardín dedicada a la jardinería y también a la horticultura, y detrás los campos de cereales dispuestos a modo de campos largos, hechos con surcos, tirados por bueyes, y finalmente los campos marginales, tras los cuales estaban la tierra de pastoreo. Estos canales artificiales, ¿no?, construidos por la mano del hombre, se derivaban del curso principal de los ríos. Entonces era permanente no solamente la construcción de estas obras hidráulicas, sino también su mantenimiento y su reforma. Aquí tenemos, bueno, algunas reconstrucciones artísticas, algunas imágenes antiguas y algunas imágenes modernas. A ver, en la parte superior, en el centro, tenemos la reproducción de lo que es un sello, donde podemos ver el arado de sembradera, un invento sumerio, o al menos del sur de la Mesopotamia, de la época prehistórica, de la época de Uruk, que era el arado tirado por bueyes, pero a su vez con una suerte de embudo por la cual se iban depositando las semillas, lo cual garantizaba eh, sembrarlas a una mayor profundidad, lo cual daba después mayores réditos, a un aumento en la productividad. A la izquierda tienen un dibujo, ¿no?, donde se representa esta acción. Los bueyes empujan el arado, que da la forma, ¿no es cierto?, de un campo largo. Y después tenemos fotografías modernas donde existen todavía semejanzas en la práctica de la agricultura al sur de Irak, donde la construcción de pequeños diques, de pequeños canales y esta suerte de desnivel en el campo, ¿no es cierto?, donde los canales circulan por mayor altura de los campos sembrados, nos dan una idea aproximada, muy posiblemente, de cómo habrá sido, ¿no?, la vida de la mayor parte de la población del sur de la Mesopotamia, que eran campesinos, pastores, gente que vivía en el campo y que se dedicaba fundamentalmente a actividades primarias. Y es gracias al producto de su trabajo que se pudieron construir las grandes obras monumentales, templos, palacios, murallas, y además, como vamos a ver en las diapositivas siguientes, todo un desarrollo artesanal de productos de lujo que realmente destacan para estos periodos tan tempranos de la historia de la Mesopotamia antigua. Un claro ejemplo, y volviendo a lo que veíamos al comienzo de este video, son las tumbas reales de Ur. Reales porque supuestamente están enterrados allí los reyes y sus familiares. No es seguro que esto haya sido así. Algunos piensan que en realidad eran sacerdotes. Otros piensan que directamente un conjunto de personas que desempeñaban distintas funciones, pero que bueno, en común tenían que contaban con un gran prestigio social, con una enorme riqueza y también un alto número de dependientes, porque hay evidencia de sacrificios de personas que fueron, digamos, asesinadas para que acompañen a los difuntos en la vida, en el más allá. Pero bueno, más allá de los restos óseos, de los restos humanos, encontramos una infinidad de bienes y objetos de lujo, muchos de ellos producidos con recursos provenientes de muy largas distancias, de regiones como Asia Central, hoy Afganistán, o incluso de partes de África. Un objeto aquí muy famoso es el lapislázuli, que viene, como decía yo, de la región de Afganistán, lo cual nos da cuenta, ¿no es cierto?, de las enormes distancias recorridas por los mercaderes en esta época, ¿no?, y los vínculos al tipo de bienes, perdón, el acceso al tipo de bienes que tienen cierta clase social dentro de estas ciudades, y también, digamos, la presencia de artesanos ultra especializados con un nivel de destreza y de pericia para trabajar estos materiales realmente muy importante, que nos da cuenta, ¿no es cierto?, de artesanos que trabajaban full time a ese tipo de actividades, o sea que estaban completamente desligados y desvinculados de las actividades primarias.
En efecto, para fines del dinástico temprano, contamos con un documento excepcional. Se lo conoce como Reformas de Urukagina, en donde aquí un nuevo rey, ¿no?, que toma el poder en una ciudad del sur de Sumeria, denuncia un montón de prácticas injustas en la cual había sectores que se estaban enriqueciendo a costa de otros y que incluso había personas que se habían endeudado fuertemente y que se habían visto obligadas a tener que robar e incluso a cometer crímenes y que hoy estaban encarceladas y que era injusto porque se le tenía que perdonar las deudas a esas pobres personas, y también hay apartados dedicados a la situación de las viudas y de los huérfanos, también de las mujeres en general. Em, Al día de hoy se cuentan con varias copias de este documento, no todas son exactamente iguales, hay algunas variaciones, pero en general, más allá de los detalles, nos da cuenta de una serie de conflictos sociales muy importantes y muy significativos, que si bien aquí el rey Urukagina pretende solucionarlos gracias a una serie de medidas, la verdad es que se van a convertir en un rasgo característico de las ciudades en el sur de la Mesopotamia. Con lo cual, durante este periodo del protodinástico tenemos conflictos entre distintas ciudades, como explican algunas inscripciones de reyes, donde una ciudad guerrea con la otra, pero también tenemos fuertes conflictos sociales al interior de cada una de estas ciudades, producto de la desigualdad social, no solamente lo que tiene que ver con la riqueza, sino también con el estatus, con la posición. Fíjense ustedes entonces cuánta información y cuán compleja que es ya la realidad social en el sur de la Mesopotamia para mediados del tercer milenio antes de Cristo. Muy bien, como decíamos, después del período protodinástico o dinástico temprano, viene el período de la dinastía de Akkad, también conocido como el imperio de Akkad o el imperio acadio, porque es un periodo donde ahora todo el territorio de la Baja Mesopotamia e incluso otras partes del cercano oriente como el norte de la Mesopotamia y parte de lo que es Irán pasan a formar parte de una misma unidad política bajo el gobierno de los reyes acadios. El fundador de este imperio es Sargón de Akkad. Aparentemente muchos creen que la máscara aquí de metal que acompaña esta diapositiva sería una representación posterior del rey Sargón. Fíjense que la ciudad, que todavía no pudo ser hallada arqueológicamente, habría estado ubicada justo en el centro de la Mesopotamia. Repetimos, allí donde el río Tigris y Éufrates se acercan 50 kilómetros, en las inmediaciones muy seguramente de lo que hoy es la ciudad de Bagdad, la capital de Irak, y bueno, como poco a poco los distintos reyes de esta dinastía fueron logrando el dominio de toda la Baja Mesopotamia, pero como recién dijimos, de otras partes de la Mesopotamia, llegando hasta el mar Mediterráneo, incluso. Aquí tenemos una genealogía de la familia real. El fundador, como decíamos, fue Sargón. Fue sucedido por dos de sus hijos, por Rimush y Manishtushu, y su nieto, Naram-Sin, se convirtió posiblemente en el rey más poderoso de la Mesopotamia para el tercer milenio antes de Cristo, porque logró conquistar territorios de Siria hasta incluso partes del Golfo Pérsico. Luego del reinado de Naram-Sin comenzó la decadencia de esta dinastía y podríamos mencionar a su hijo inmediato, Yarka-li-Yarri, como otro rey destacado. Luego comienzan a seguirse una serie de reyes débiles, muy mal conocidos porque contamos con fuentes, muy pocas fuentes escritas con referencias a ellos. La imagen que acompaña aquí, a la derecha, es la de una famosa estela, la estela de Naram-Sin, donde hay indicios de la propia divinización del rey, un rasgo particular, pues hasta el momento
Los reyes, los monarcas, no eran considerados dioses, sino simples humanos que, claro, estaban a cargo de una institución divina, como es la realeza, pero ellos mismos no eran considerados como dioses. A partir de la época de Naram-Sin en adelante, y fundamentalmente en el siguiente periodo, que es el de la tercera dinastía de Ur, los reyes en la Mesopotamia van a poseer también una cualidad divina, van a ser dioses en la tierra, costumbre que igualmente es abandonada luego del tercer milenio antes de Cristo. Dentro del periodo de la dinastía acadia, cabe destacar una figura femenina importantísima, Enheduanna, que es reconocida por todos como la primera autora. A ver, ya sabemos que había documentos escritos, pero no sabíamos quiénes los habían escrito, cuál era su nombre. A partir de Enheduanna aparece la figura del autor y de la autora, el nombre de la persona que escribe el documento. Y el primer autor de la historia resulta ser la primera autora, una mujer nada más y nada menos. Ella tenía un cargo político y religioso importantísimo. Era sacerdotisa del dios Nana, que era la luna, y era hija del rey fundador de la dinastía, hija de Sargón de Akkad. Dentro de sus obras podemos encontrar no solamente poemas, himnos, sino también crónicas, con lo cual podría llegar a ser considerada también como una suerte de primera historiadora. Claro, para esta época tenemos ya bastante desarrollada la institución de las escuelas de escribas, donde justamente los y las jóvenes se formaban en distintas disciplinas, como por ejemplo la literatura, las matemáticas, pero incluso las ciencias exactas y las predictivas, muy importantes para la cultura de la antigua Mesopotamia. Decíamos que después de Naram-Sin, la dinastía acadia había comenzado a perder poder, a perder prestigio y obviamente a perder también territorios. Luego del reinado de Yarka-Li-Yarri, realmente la dinastía pasa a un segundo plano. Registran las fuentes la invasión del pueblo de los Guti o de los Guteos que venían ahí de los montes Sagros, un grupo montañés que va a conquistar algunas de las ciudades del centro y sur de la Mesopotamia, pero no va a lograr una nueva unificación del territorio, sino todo lo contrario. Se vuelve a una descentralización donde una vez más los actores centrales son las ciudades-estado, de forma autónoma. Dentro de este periodo aparece un rey del cual contamos con un montón de estatuillas que se hicieron muy famosas, que son las estatuillas del rey Gudea, de la ciudad de Lagash, que aparentemente habría reinado en torno a estas fechas. Tengan presente que las fechas que compartimos son fechas redondas, no son fechas exactas, y ni siquiera los especialistas están de acuerdo que realmente hayan reinado exactamente en estos años. En este periodo también surgen algunos liderazgos fuertes e intentos de reunificación, que posteriormente van a dar lugar al liderazgo de la tercera dinastía de la ciudad de Ur. La extensión geográfica de esta nueva dinastía no es tan grande como la de la dinastía de Akkad, del imperio acadio. Se restringe fundamentalmente a la Baja Mesopotamia y luego tiene una periferia en la cual guarda cierta hegemonía pero que no gobierna directamente. Pero bueno, en el territorio de la Baja Mesopotamia sí lo que se establece es un dominio fuerte y se realiza una división administrativa del territorio, donde está el rey divinizado de la ciudad de Ur. Aquí hay una representación artística de la ciudad de Ur para esta época, y luego toda una serie de gobernadores en los distritos más importantes, pero bueno, se produce también una unificación administrativa bastante fuerte en los sistemas de pesos y medidas, en los sistemas de escritura por medio de las escuelas, también en lo que respecta a la medición del tiempo, como el caso de los calendarios, y para esta época se han hallado decenas de miles de documentos escritos, lo cual también da cuenta de una enorme cantidad de escribas trabajando, ¿no?, para las grandes instituciones. Compartimos aquí una lista con los reyes de la tercera dinastía de Ur. Se incluye al comienzo, hay un rey entre paréntesis, Utu-Hegal, que en realidad no es de Ur, sino de Uruk,
Pero ya este rey había realmente unificado el territorio, que después fue aprovechado por uno de sus gobernadores que se rebela, el gobernador justamente de la ciudad de Urnamu, que bueno, establece esta tercera dinastía que se va a extender hasta fines del tercer milenio, así, dura prácticamente un siglo. Aquí tenemos algunos objetos importantes de este periodo. Tenemos aquí una representación del rey frente a una deidad, muy posiblemente Utu, el dios Sol, Shamash, en acadio. Esto es debido a los objetos que le está entregando allí al rey. Y después ustedes fíjense aquí el ejemplo de la estatuaria, donde si bien tenemos un ejemplo bastante fragmentario, se reproduce el estilo que habíamos visto para las décadas anteriores del rey Gudea de Lagash. Sin lugar a duda, lo más característico de este periodo, que se va a convertir en un elemento del paisaje urbano a partir de ahora en la antigua Mesopotamia, son las torres escalonadas o sigurat, con su nombre original. Justamente en el centro político religioso de la ciudad de Ur había un imponente sigurat que hoy ustedes ven aquí en la parte inferior, que está reconstruido en parte y puede ser visitado hoy en día al sur de Irak. Fíjense que el centro político religioso, la Acrópolis, se ubica no en el centro, como en el caso de la ciudad de Uruk, sino a un costado. Y dentro de ese complejo tenemos el monumento más grande que, como decíamos, es el Sikurat, la torre escalonada. A partir de esta época comienzan a aparecer Sikurat en distintas localidades de la Mesopotamia. En algunos casos se trata de viejos templos que son remodelados siguiendo este nuevo modelo y se pueden encontrar también en periodos posteriores, como decíamos. Tenemos la ciudad de un rey casita, Durkurigalzu, ya para mucho más adelante, a mediados del segundo milenio, pero también la presencia de sigurat bastante grandes y bien conservados, algunos de ellos también reconstruidos en parte, en la región de Irán, ¿no? En torno a lo que conocemos como Elam y sus adyacencias. Es este tipo de torres la que figura en el texto bíblico de la Torre de Babel, que siempre ha alimentado la imaginación de los pensadores y de los artistas occidentales, claro, pensándolo como un enorme monumento que, tal como dice la Biblia, llegaba a los cielos. Pero fíjense ustedes que en las representaciones artísticas que contamos para la Edad Moderna en adelante se basan no en los templos de la antigua Mesopotamia, sino en otro tipo de monumentos que conocían los occidentales para esta época, como es, por ejemplo, el minarete, la torre de una mezquita, justamente una mezquita en Samarra, una localidad que se encuentra en Irak, en la Mesopotamia. Este tipo de construcciones son en las que muchos se inspiraron para imaginar cómo pudo haber sido esa torre de Babel de la que hablaba el texto bíblico. Sin embargo, la apariencia real era un tanto diferente y el nombre exacto de la torre de Babel, es decir, el Sikurat de la ciudad de Babilonia, era Etemenanki. Y su nombre justamente da cuenta de ese punto en el que se conecta la tierra con el cielo. Bueno, ahora sí, simplemente para terminar compartimos algunas nociones mínimas de cosmología sumerio-acadia, es decir, de cosmología mesopotámica para el tercer milenio, que se convierte en la base después de la cosmología de los milenios posteriores, no solamente de la sociedad mesopotámica, sino también de otras sociedades que tuvieron vínculos con los mesopotámicos. La Tierra era entendida como un disco plano que flotaba sobre las aguas del abismo, las aguas dulces que eran la morada del dios Ea o Enki, el dios de la sabiduría. Por encima estaba la atmósfera, el dominio de Enlil, el jefe de los dioses, y en los confines de la tierra las montañas que sostenían la bóveda celeste. Aquí simplemente un dato de color porque extrajimos este gráfico de una obra dedicada al poema de Gilgamesh. No hemos tenido aquí la posibilidad de hablar de este importante poema, pero bueno, se narra allí la historia del Noé mesopotámico, Utanapishtim, es decir, aquella persona que se salvó
del diluvio universal, del exterminio de la raza humana, él y su familia, y por eso le fue concedido el don de la inmortalidad, pero vive más allá de los confines de la tierra, ¿no? En una isla, como dice, bueno, luego de las montañas están las aguas saladas del mar, de la muerte, ¿no? Y rodeando todo este universo están las aguas del océano cósmico. Así por lo menos es como entendían el universo, las personas, o por lo menos los intelectuales, ¿no es cierto?, de la antigua Mesopotamia. Ahora bien, en cada una de las ciudades, que había un templo principal, ese templo servía a modo de centro del mundo, o para decir un término más técnico, de axis mundi, que justamente servía como vía para conectar el inframundo y el mundo celeste, es decir, para estar en contacto con las deidades del más allá y las deidades del mundo celestial. Muchas gracias por su atención, perdón por la extensión, nos vemos u oímos en un siguiente video. Muchas gracias.